27 de diciembre. Hoy celebramos a San Juan Evangelista, el discípulo amado, hijo de Zebedeo, hermano del apóstol Santiago, autor del cuarto evangelio, de las 3 cartas que llevan su nombre en el Nuevo Testamento y del Apocalipsis. Juan significa Dios es misericordioso. Su emblema es el águila por su visión mística elevada, y un libro por sus escritos llenos del Espíritu Santo, y es patrón de teólogos y escritores. San Juan Evangelista, a quien se distingue como el discípulo amado de Jesús y a quien a menudo le llaman el divino, sobre todo entre los griegos y en Inglaterra, era un judío de Galilea, hijo de Zebedeo y hermano de Santiago el mayor, con quien desempeñaba el oficio de pescador. Junto con su hermano Santiago se hallaba Juan remendando las redes a la orilla del lago de Galilea, cuando Jesús, que acababa de llamar a su servicio a Pedro y Andrés, los llamó también a ellos para que fuesen sus apóstoles. El propio Jesucristo les puso a Juan y a Santiago el sobrenombre de los hijos del trueno, aunque no está aclarado si lo hizo como una recomendación o bien a causa de la violencia de su temperamento. Se dice que San Juan era el más joven de los 12 apóstoles y que sobrevivió a todos los demás. Es el único de los apóstoles que no murió martirizado. En el evangelio que escribió, se refiere a sí mismo como el discípulo a quien Jesús amaba, y es evidente que era de los más íntimos de Jesús. El Señor quiso que estuviese junto con Pedro y Santiago en el momento de su transfiguración, así como durante su agonía en el huerto de los olivos. En muchas otras ocasiones Jesús demostró a Juan su predilección o su afecto especial. Por consiguiente, nada tiene de extraños desde el punto de vista que la esposa de Zebedeo pidiese al Señor que sus 2 hijos llegasen a sentarse junto a él, uno a la derecha y otro a la izquierda, es decir, en su reino. Juan fue el elegido para acompañar a Pedro a la ciudad a fin de preparar la cena de la última Pascua. Y en el curso de aquella última cena, Juan reclinó su cabeza sobre el pecho de Jesús, y fue a Juan a quien el maestro indicó el nombre del discípulo que habría de traicionarle. Juan fue el único de los apóstoles que estuvo al pie de la cruz con la Virgen María y las otras piadosas mujeres, y fue él quien recibió el sublime encargo de tomar bajo su cuidado a la Madre del Redentor. «Mujer, he ahí a tu hijo», le dijo a Juan Jesús, y desde aquel momento el discípulo la tomó como suya. El Señor nos llamó a todos hermanos y nos encomendó el amoroso cuidado de su propia madre, pero entre todos los hijos adoptivos de la Virgen María, San Juan fue el primero. Tan solo a él le fue dado el privilegio de llevar físicamente a María a su propia casa como una verdadera madre y cuidarla. Cuando María Magdalena trajo la noticia de que el sepulcro de Cristo se hallaba abierto y vacío, Pedro y Juan acudieron inmediatamente, y Juan, que era el más joven, el que corría más deprisa, llegó primero. Sin embargo, esperó a que llegase San Pedro y los 2 vieron y se acercaron al sepulcro, y es ahí donde Jesús había resucitado. San Irineo, padre de la Iglesia, quien fue discípulo de San Policarpo, quien a su vez fue discípulo de San Juan, en una segura fuente de información sobre el apóstol, dice que se estableció en Éfeso después del martirio de San Pedro y San Pablo. De acuerdo con la tradición, durante el reinado de Dominiciano, San Juan fue llevado a Roma, donde quedó milagrosamente frustrado un intento para quitarle la vida. Después de la muerte de Domiciano, en el año 96, San Juan pudo regresar a Éfeso, y es creencia general que fue entonces cuando escribió su evangelio. Él mismo nos revela el objetivo que tenía presente al escribirlo. Todas estas cosas las escribo para que podáis creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis la vida en su nombre. San Juan murió pacíficamente en Éfeso, hacia el 3er año del reinado de Trajano.
es decir, hacia el año 100 de la era cristiana, cuando tenía la edad de 94 años, de acuerdo con los escritos de San Epifanio. San Juan nos recuerda esa amistad entrañable que nos da el Señor Jesucristo. Para realizar esto no es suficiente con escucharlo, sino vivirlo, vivir con Él. Hoy pidamos a San Juan Evangelista el don de la amistad, que podamos cultivar esa amistad con nuestro Señor Jesucristo todos los días. San Juan Evangelista ruega por nosotros.